Entonces, si se les y no están ahí o igual se les pone 0, aunque lo hubieran en teoría hecho la tarea, ¿ya? Solo para que quede claro. ¿Está bien? ¿Se entiende? Hola, hola. Sí, sí. Ya. Entonces, para el día viernes vamos a ver la otra parte. Entonces, anótense algunos tips para trabajarlos con las tecnologías y los sistemas orientados al análisis de datos. Normalmente se le llama sistemas para soporte a la toma de decisiones en general, digamos, ¿no? Pero ahorita han surgido nuevas tecnologías, nuevas, digamos, ¿no? Asociadas a este tipo de sistemas en general. Entonces vamos a averiguar sobre 3 elementos básicos o tecnologías asociadas, digamos. Una de ellas ya hablamos un poco en la anterior clase, digamos, ¿no? Entonces vamos a ver acerca de los sistemas de soporte para la toma de decisiones o sistemas orientados a la toma de decisiones, que es el término más moderno ahora, porque antes era de soporte, porque ayudaban a tomar decisiones, pero ahora ya más es orientados a la toma de decisiones, porque también pueden llegar a tomar el mismo sistema de la decisión. Entonces, ese es el otro grupo de sistemas asociados a las empresas, los sistemas que comúnmente tienen las empresas. Entonces, hay dos tópicos que hay que ver ahí. ¿Ya? Vamos, ¿se entiende? Primero, obvio, los conceptos generales de estos sistemas, características, ventajas, desventajas, ¿sí? Son los elementos, el concepto y esos elementos básicos. El siguiente hay que entender o conocer algunos ejemplos de productos de software orientados a este tema, igual que lo vimos en los otros, digamos, algunos productos que son los más comunes, los más utilizados, digamos, en la industria a nivel mundial. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, ¿Ya? Entonces eso para el viernes un poco, digamos, ¿no? Junto con 3 temas que luego vamos a profundizar. A ver, tecnologías asociadas a la toma de decisiones o a la construcción de sistemas orientados a la toma de decisiones. Está lo que ya estamos viendo, que ahorita vamos a ver un poquito más del Data Warehouse, digamos, ¿no? Otro es Big Data, otro es minería de datos, digamos, ¿no? ¿Vamos? ¿Se entiende? sí, ingeniero. Y otro concepto que se llama BI, digamos, Business Intelligence, digamos, ¿no? Entonces son tecnologías orientadas, obvio, todas tienen que ver unas con otras, luego lo difícil es entender dónde entra cada una de ellas, cuál es el concepto más grande y estamos. Pero bueno, todas están involucradas en eso, en los sistemas que ayudan a tomar decisiones, ahorita analizar los datos. Entonces la idea es analizar datos. ¿Y para qué queremos analizar datos? Solo tiene un objetivo principal, que es la toma de decisiones dentro de la empresa. Obvio, yo para qué quiero analizar los datos, digamos, o los datos de mi empresa, o los datos del mercado, o los datos de mi contexto, digamos, básicamente es para tomar decisiones. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien, entonces hay que entender un poco el proceso de tomar decisiones, digamos, ¿no? Entonces es otro tema que vamos a hablar un poco el día lunes, digamos, ahí anótense ya para el día lunes vamos a tratar el tema de la toma de decisiones, el proceso de tomar decisiones, aunque ahorita les voy a comentar un poco, ¿no? Obvio, el tomar decisiones significa elegir entre varias opciones, básicamente. Tomar una decisión es agarrar opciones, tengo un problema, entender mi problema y a partir de entender el problema, ver qué opciones de solución tengo a y tomar una decisión es elegir de alguna manera alguna de esas opciones que tengo, digamos, ¿no? Por supuesto, tomar una decisión implica tener más de una opción. Si solo tengo una opción, no estoy tomando una decisión porque básicamente ya la decisión está tomada, digamos, ¿no? Si solo hubiera una alternativa de solución a mi problema, entonces ya no estoy haciendo un proceso de tomar la decisión porque ya no hay dónde escoger. Entonces, si hay más de una alternativa, entonces por supuesto. Pero bueno, ese proceso, digamos, ¿no? Puede ser muy simple, digamos, ¿no? Muy dejado al azar, si quiere, el extremo es dejarlo al azar, a la suerte, a lo que quieran llamar ahí, digamos, ¿no?
Y la otra manera es hacerlo más científicamente, ejecutar un proceso que me permita tomar una buena decisión, basado normalmente en los sistemas computarizados basados en información. ¿Está de acuerdo? Entonces, para tomar una buena decisión no lo dejo al azar, a la suerte o a cualquier cosa eso, sino basado en información. Los sistemas que nosotros construimos toman o nos ayudan a tomar decisiones basados en información. Y luego el humano, digamos, en base a su conocimiento, experiencia, digamos, ¿no? Experticia en el área donde se va a tomar la decisión, tomará la decisión. Aunque con el tema de la IA, ya ese también es un tema en el cual intervienen los sistemas. No solamente proveen información o procesan la información, sino la analizan la información como lo haría un ser humano basado en experiencia, conocimiento, que se le ha dado a la máquina haciéndola aprender. ¿Me entiendes? Entonces lo que hacemos con las máquinas es hacer que las máquinas aprendan. ¿Me entiendes? Le dotamos primero un razonamiento lógico básico como lo tiene el ser humano y luego le enseñamos acerca de un proceso, una tarea, de una para que él, igual que el ser humano que aprendió y en base a ese aprendizaje y a la experiencia de hacer muchas veces eso, puede tomar una decisión en base a eso. ¿Estamos de acuerdo? A la información que tiene, a su experiencia, puede tomar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con las máquinas, básicamente, hacer lo mismo que hace el ser humano, ¿no? Agarrar y aprender acerca de eso, digamos, ¿no? Y en base a información y al conocimiento que ya tiene, puede tomar una buena decisión. ¿Se entiende la idea? Entonces, por eso es que en la actualidad la IA se está convirtiendo en una herramienta en este proceso, digamos, porque ya es capaz de aprender, digamos, ¿no? Y utilizar la información que dispone, que básicamente, a diferencia del humano, digamos que la información que dispone es muy limitada a lo que puede. Ahorita la IA que están construyendo tiene como a su disposición toda la información acumulada en Internet, o si quiere en 50, 60 años, digamos, entonces tiene tanta información que, por supuesto, es como una persona que tuviera esa cantidad de conocimiento y más que le acaba de enseñar cómo se trabaja en esa área, en ese proceso, entonces, por supuesto, es bastante poderosa, digamos, para tomar decisiones, mucho más en algunos aspectos que el ser humano, porque no tiene tanta información el ser humano, digamos, ¿no? O la capacidad para recordar o almacenar tanta información como lo que están teniendo ahorita las máquinas de este tipo, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces hay que entender un poco, digamos, ¿no? Cómo se toma decisiones, cómo se hace ese proceso de tomar decisiones, en base a qué, digamos, qué pasos se siguen. Entonces, eso es un poco de lo que vamos a hablar el día lunes respecto a cómo se hace este proceso y obvio hay que trabajarlo igual que lo que vamos a trabajar el viernes, vamos a trabajar el lunes acerca de la toma de decisiones. ¿Quedó claro las dos tareas, la que queda para el lunes y la para el viernes? ¿No lo vuelve a repetir, por favor, ingeniero? Para el viernes, perdón, para este viernes, aquí a 2 días, tienen que en grupo un poco investigar acerca de los sistemas de toma de decisiones o soporte a la toma de decisiones, incluyendo 3 tecnologías bases asociadas a los sistemas de este tipo, que tienen que ver con Big Data, Data Warehouse, minería de datos, digamos, y lo que es inteligencia de negocios. ¿Se entiende? Sí. Y para el lunes hay que investigar acerca del proceso, cómo se toma, en qué contexto se toma, cómo se toma una decisión, por supuesto, basado en información. ¿Se entiende? Sí, está más claro, ingeniero. ¿Ya? Y por supuesto vamos a discutir un poco cómo la IA está ayudando en este proceso, cómo puede convertirse en un tomador de decisiones el computador también, digamos, como lo hace el ser humano, digamos, ¿no? Aunque en muchos casos, en muchos negocios todavía no están dejando esa decisión en manos de las máquinas, pero con el tiempo vamos a ir dejando esas decisiones en manos de las máquinas, porque tiene una ventaja sobre el ser humano, obvio, tiene la capacidad de acceder a una cantidad enorme de información, digamos, ¿no?
por supuesto, ejecuta algoritmos complejos muy similares a la lógica que utiliza el ser humano, aunque todavía no llega al nivel del ser humano, digamos, ¿no? Por eso es que no es algo que le vamos a dejar todavía 100% a la máquina, sino de a poco, conforme pasen los años, vamos a ir de a poco dejándole a las máquinas que tomen ciertas decisiones, digamos, donde resulte ser bastante competentes, digamos, ¿no? Y con muy poco tendencia a fallas para tomar decisiones. Entonces va a ir evolucionando esto porque obvio estamos evolucionando nuestras tecnologías para construir máquinas que sean capaces de hacer eso, ¿no? Bien, entonces se entendió la idea de los dos temas. Entonces, esto que estamos haciendo es revisando de alguna manera los conceptos teóricos básicos que vamos a necesitar. Pero, como les dije, hay dos cosas que vamos a ir haciendo casi en paralelo. Una es esta, revisando temas teóricos, digamos, para entender los conceptos básicos sobre los que estamos trabajando. Y, por supuesto, hay otra área práctica, que es hacer algo de esto, digamos, ¿no? Desarrollar algunas soluciones de software o implementar algunas soluciones de software orientadas a la toma de decisiones. ¿Estamos? Y para eso, obvio, vamos a utilizar algunas herramientas de software y vamos a tener que hacer algunas implementaciones. ¿Sí? Entonces, por un lado, estamos en estas clases, en estos primeros meses, digamos, debatiendo un poco, estudiando un poco, digamos, ¿no? Acerca de estos temas y luego, por supuesto, va a haber un examen con respecto a esto. ¿Vamos? Entonces, quedó claro el temilla ese, ¿no? Todo claro. Bien. Uno de los temas que comenzamos un poco a este, ¿por qué comencé con este y no con otro? Porque en la parte práctica vamos a comenzar ya a hacer algunas implementaciones, algunos usos de esto para hacer. Obvio, nuestra primera parte es tratar de construir un data warehouse, digamos, ¿no? Entonces, por eso les pedí que un poco vayan viendo de qué se trata esto. La anterior clase estuvimos viendo y seguramente algunos ya habrán, ¿cómo se llama? Habrán entendido algunos de estos conceptos. Obvio, lo que encuentras ahí en internet, en general, en información acerca de un data warehouse, como aquel repositorio, bodega, almacenamiento, donde se almacena información de los sistemas operacionales de las empresas, digamos, en general. ¿Qué significa? En este almacén se almacena información de los ERP, de los CRM, de los ERP, de todos los sistemas transaccionales de la empresa. Entonces, el objetivo principal cuando encuentras algo, aunque es un poco más complejo que eso, pero el concepto más básico sobre el cual parte es que ese almacén donde tratas de concentrar la información generada por estos sistemas transaccionales. Entonces, le llaman data warehouse o warehouse, digamos, ¿no? A ese almacén donde he logrado reunir toda la información de los distintos sistemas. Entonces, de N sistemas que se generan información, logro reunirlo en un solo lugar, digamos. ¿Para qué hago eso? Para poder analizar esa información. El único aspecto, el único fin de lograr concentrar esa información en un solo lugar es, por supuesto, con el propósito de análisis. Por eso, por supuesto, los sistemas de este tipo están orientados al análisis, no a las transacciones, como los otros sistemas que tiene la empresa. Entonces, aquí concentro o reúno esta información para analizarla. Es básicamente eso. Entonces, el data warehouse se entiende como ese lugar, ese repositorio, ese almacén donde concentro la información generada por otros sistemas transaccionales, digamos, ¿no? Por los sistemas transaccionales de mi empresa o de las empresas o de la corporación o de lo que tenga que reunir, digamos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos? Señores. Sí, se entiende. Sí, ingeniero. Ya, pero bueno, el data warehouse es algo más que eso en realidad. No es solamente una base de datos, digamos, desde el punto de vista de lo que entienden, ¿no? No es solamente ese almacén de datos donde concentro información, sino que, obvio, primero que la información que voy a concentrar ahí no es directamente una copia de la información que está en los sistemas transaccionales, sino que lo que hago en realidad es limpiarla, procesarla, filtrarla, ¿me entiendes? Condensarla, digamos, ¿no? Transformarla en general para que sea útil para el análisis. No es la información directamente en bruto, sino es una información
que necesito, antes de llevarla a ese almacén, procesarla, para limpiarla, filtrarla, transformarla, digamos, ¿no? ¿Nos entendemos? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, no es información directamente copiada a los sistemas. Por eso, normalmente aquí hay dos, ya en los conceptos en Big Data se utiliza un término que se llama lago de datos, que también es un repositorio, digamos, ¿no? Entonces, se han creado diferentes arquitecturas, digamos, para lograr estos almacenamientos intermedios. ¿Cómo? La idea es concentrar información de muchas fuentes en algún lugar. Y dependiendo del nivel de procesamiento de esta información o del nivel de la calidad de esta información, obvio, se tienen distintas arquitecturas que se han ido desarrollando en estos últimos años para lograr concentrar esa información. Entonces hay otro concepto que luego vamos a ver, digamos, ¿no? Que se llaman lago de datos, digamos, ¿no? Que también es un repositorio, pero que a diferencia del Data Warehouse, no es una información estructurada, sino semiestructurada o no estructurada. En cambio, el Data Warehouse es información estructurada, limpia, concentrada, es un nivel mucho más trabajado de información para el análisis que otras arquitecturas, digamos, ¿no? Que se están construyendo ahorita, sobre todo para procesos de Big Data. ¿Estamos? Solo para hacerle entender que esto de Data Warehouse es un concepto un poco más antiguo. Esto viene de los 80, por si acaso. A un sin oficio se le ocurrió, ¿cómo hago para concentrar esta información, digamos, ¿no? Para analizar. Tengo muchos sistemas en mi empresa o en la corporación. ¿Cómo hago para poderla analizar? ¿Cómo hago para ordenarla, estructurarla de tal manera que me sea útil para el análisis? Porque directamente ir a la fuente original y sacarla, digamos, lleva mucho trabajo o resulta muy ineficiente hacerlo de esa manera directamente, ¿no? Entonces, comenzaron a pensar en arquitecturas, en formas de trabajar esta. Y la primera infraestructura, arquitectura pensada para eso en los años 80 fue esto que ahora se le llama Data Warehouse, digamos, ¿no? Una arquitectura capaz de lograr eso. Y se crearon modelos de almacenamiento diferentes a los modelos relacionales. Aquí aparece un nuevo modelo de base de datos, un nuevo formato de almacenar información que se llama el modelo multidimensional o el modelo dimensional. Es un nuevo formato diferente al relacional que fue diseñado para almacenar información de este tipo para el análisis, ¿no? Orientado al análisis, ¿sí? Y no a las transacciones, porque el relacional o el relacional orientado a objetos son esquemas de almacenamiento de datos, pero orientados a las transacciones, digamos, ¿no? Estos son más orientados al análisis. Entonces hay nuevos esquemas de almacenamiento que están surgiendo, de hecho ya con las bodegas de datos, con los lagos de datos, digamos, ¿no? Y otras arquitecturas modernas, recientes, se están creando nuevos esquemas de almacenamiento que, por supuesto, faciliten el tratamiento de esta información para el análisis, ya orientado al análisis, no a las transacciones, como las bases de datos tradicionales. ¿Se entiende? Entonces, un Data Warehouse, aparte de ser ese lugar, normalmente utiliza diferentes arquitecturas, diferentes modelos de almacenamiento para poder consolidar la información, ya no tanto en el sistema tradicional de los sistemas transaccionales en base a datos relacionales, sino están utilizando otros modelos de almacenamiento. ¿Por qué? Porque, obvio, necesito tener mayores ventajas para almacenar información orientada al análisis, digamos, ¿no? Que sea más rápido poder analizar la información, más eficiente, más fácil que lo que proveían los sistemas relacionales, que como están orientados a las transacciones, su objetivo es poder adicionar, buscar, eliminar, modificar información, ¿me entiendes? Entonces, están pensados, optimizados para esas tareas y no para el análisis. Entonces, la lógica de estas arquitecturas están optimizados o ser optimizados para el análisis. Esas son las grandes diferencias de los almacenamientos que utilizo en los sistemas transaccionales a diferencia de los almacenamientos que utilizo en los sistemas de toma de decisiones. ¿Nos entendemos? Sí. Bien, entonces en este contexto el Data Warehouse, digamos, no es solamente el almacenamiento, es toda una infraestructura, toda una arquitectura, digamos, ¿no? Que me permite trabajar esta información para tomar. Inicialmente era solo el almacenamiento, digamos, y algunos mecanismos básicos de manejo y
gestión de la información, pero actualmente ya han llegado hasta los niveles de análisis de la información. Entonces, las arquitecturas ofrecen esto. Ahorita les voy a compartir este documento que debían descargárselos, digamos, ¿no? Está en internet, que lo vamos a utilizar para esta parte del Data Warehouse, que es una metodología, pero que también contiene una introducción a lo que es un Data Warehouse, a lo que son los modelos multidimensionales y todo lo demás asociado a esto. Aquí, por aquí lo tengo. ¿Dónde está? No sé si ya lo ven. ¿Lo ven o no? Sí. Ya. A ver, aquí un poco tengo un dibujito que está en ese documento que muestra un poco la arquitectura en Data Warehouse, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que se considera parte. Obvio, lo que ven en azul, ese es el almacenamiento, el Data Warehouse, pero que no es el único componente de esta arquitectura, por supuesto, ¿no? Entonces, normalmente, estos son los elementos más habituales en una arquitectura de un Data Warehouse, ¿no? Está el origen de datos, que son los sistemas transaccionales, donde está la fuente y la información, las bases de datos, que pueden ser bases de datos relacionadas